Bienvenidos nuevamente a esta serie de estudios sobre los fundamentos de la fe cristiana. Hoy vamos a estar desarrollando el tema 3, que se titula 3 en 1. Y vamos a hablar de la doctrina de la Trinidad. La doctrina de la Trinidad es una doctrina incomprensible y sin embargo incuestionable dentro de las Escrituras. Un famoso escritor, Jonathan Edwards, dijo: "Creo que la doctrina de la Trinidad es el máximo y más profundo de todos los misterios divinos". Y la Biblia afirma claramente la existencia de tres personas distintas, que son todas identificadas como el único Dios del universo. Y esta no es una contradicción, porque no estamos diciendo que Dios es una persona y tres personas a la vez. Tampoco estamos diciendo que Dios es a la vez un Dios y tres dioses. Lo que estamos diciendo es que Dios es uno en esencia y tres en persona. Dios existe como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Vamos a ver algunas ilustraciones de la Trinidad, aunque ninguna ilustración describe totalmente este misterio de la Trinidad. Hay algunas ilustraciones que encontramos que nos podrían de alguna manera orientarnos de lo que es esto de tres en uno. Por ejemplo, el universo. Como sabemos, el universo está constituido por tres elementos: por espacio, tiempo y materia. Si elimináramos alguno de los tres, ya no tendríamos el universo. A su vez, el espacio está formado por longitud, por el ancho y altura, ¿no? Tres en un lugar, en un elemento, que es el espacio. Si se eliminara alguna de estas dimensiones, ya no tendríamos espacio. Lo mismo pasa con el tiempo. Consiste en el pasado, en el presente y en el futuro. Tres en uno. Si elimináramos algunos de estos aspectos, ya no tendríamos tiempo. E igual pasa con la materia, que consiste en energía, que produce movimiento y genera fenómenos. Tres en uno. Si no hubiera energía, no habría movimiento y mucho menos no se producirían fenómenos. Y si no hubiera movimiento, no habría energía ni fenómenos. Y si no hubiera fenómenos, es porque no habría ni energía ni movimiento. Otra figura acerca de la Trinidad, de esto de tres en uno, es el agua. El agua, conocemos que está en forma líquida, sólida y gaseosa. Son los tres estados del agua: sólida, líquida y gaseosa. Sin embargo, es un elemento y tiene una fórmula química. Es así que Dios dejó su huella en la obra de la creación y vemos en ella un reflejo de la Trinidad. De todas maneras, como decía, no existe una ilustración perfecta de la Trinidad. Así pues, es esta otra doctrina que debe ser aceptada por la fe sobre la base de la revelación escritural. Ahora veamos algo sobre el argumento de la Trinidad, cómo la palabra de Dios argumenta acerca de la Trinidad. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento se indica que Dios existe como Trinidad. Muchos opinan que la doctrina de la Trinidad ya está implícita en la palabra Elohim o Elohim, donde se habla de un Dios
en forma plural, refiriéndose a un Dios trino y uno a la vez. Por lo tanto, nuestra creencia en la Trinidad no proviene en primera instancia de las observaciones del universo, aunque pueden ser figuras que nos orienten, sino de las Escrituras. Y hay tres premisas que vamos a ver, todas enseñadas en la Biblia, que forman la base de la doctrina de la Trinidad. La primera premisa es que hay un solo Dios. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, dice Deuteronomio 6:4. Y en Isaías 46:9, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Es la primera, entonces, argumento, esta primera premisa de que hay un solo Dios, es uno solo. La premisa número 2, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son todos identificados como Dios en las Escrituras. Dios es uno, pero tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son identificados como Dios. Dios el Padre, nos habla Gálatas 1:1. Juan, hablando del Señor Jesús, dice el verbo era Dios, ya que el verbo fue hecho carne. El Señor dijo en una oportunidad, el Padre y yo somos uno. Y cuando sucedió este hecho ahí con Ananías y Zafira, los apóstoles le dicen, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. En tercer lugar, como tercera premisa, estas tres personas se relacionan entre sí y con el mundo como personas distintas. Tenemos ejemplos en la vida del Señor de cómo, y en la vida del creyente, cómo estas tres personas se relacionan entre sí y con el mundo. En el caso del nacimiento del Señor, Dios el Padre envía a su Hijo, el conocido versículo, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esto se produjo por que fue un milagro, un misterio, la llegada del Señor Jesús en forma humana, porque fue concebida por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Es el anuncio a la Virgen María. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. O sea, las tres personas involucradas relacionándose entre sí con distintas acciones. Cuando el Señor Jesús es bautizado, allí en Marcos 1:10-11 dice, el Espíritu Santo desciende como una paloma y una voz del cielo dice, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Aquí vemos entonces al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que no son la misma persona, sino están actuando en roles diferentes al mismo tiempo, pero son uno como Dios. Otro pasaje está en la promesa que se da del Espíritu Santo, donde hacia el final del ministerio el Señor Jesús le dijo que le pediría al Padre que nos enviara otro consolador, el Espíritu Santo. El Hijo pidiendo al Padre que envíe al Espíritu. La muerte en la cruz, la obra del Señor Jesús en la cruz también intervienen las tres personas de la Trinidad. Hebreos 9:13-14 dice, imagínense cuánto más la sangre de Cristo nos purificará la conciencia de acciones pecaminosas para que adoremos al Dios viviente, pues por el poder del Espíritu eterno, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio perfecto por nuestros pecados. Con respecto a la salvación de los creyentes, Primera Pedro 1:2 dice, Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo, y su Espíritu los ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. De nuevo, las tres personas allí involucradas con acciones diferentes. La oración del creyente, dice Efesios 2:18, ahora todos podemos tener acceso al Padre
por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Otro ejemplo es el bautismo, la ordenanza que el Señor da a sus discípulos: id y haced discípulos a todas las naciones, dice Mateo 28:19, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En cuanto a la alabanza a Dios, los motivos de alabanza a Dios que están en Efesios capítulo 1, dice: de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. El propósito de Dios fue que nosotros, los judíos, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, diéramos gloria y alabanza a Dios. Y el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios de que nos dará la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. También en la bendición que tiene el creyente, ¿no? En estas palabras de bendición que están en 2 Corintios 13:14, que dice que el apóstol bendice a la iglesia: que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Conclusión entonces: el único y verdadero Dios de la Biblia se ha revelado a sí mismo, manifestando que existe en tres distintas personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno en naturaleza, pero tres en persona. De este modo, aunque la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, la doctrina de la Trinidad está basada en claras declaraciones bíblicas. Esta doctrina bíblica ha sido enseñada por la Iglesia desde el tiempo de los apóstoles. Quizás la mejor definición de Trinidad es: aunque Dios es uno, Él existe en tres personas. Aunque Dios es uno, Él existe en tres personas. No hay tres dioses separados, no es un triteísmo. Tampoco es que Dios tiene tres modalidades de existencia, es decir, que se manifiesta a sí mismo en tres personas. El siguiente diagrama que vamos a compartir ahora ha sido utilizado por la Iglesia a través de los siglos para describir la Trinidad. Como podemos observar allí, eh, si comenzamos de la parte superior, el Padre no es el Espíritu Santo, ni el Espíritu Santo no es el Padre. El Espíritu Santo no es el Hijo, ni el Hijo no es Espíritu Santo. El Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. ¿Eh? ¿Cuál es la doctrina de la Trinidad, lo que enseña la Biblia acerca de las tres personas de la Trinidad y Dios? Que Dios sí es Padre, que Dios sí es Hijo y que Dios sí es Espíritu Santo. ¿Mm? Eh, Uno solo, en tres personas, como mencionábamos recién. Dios es uno, pero existe en tres personas. Muy bien. La doctrina de la Trinidad es esencial. La doctrina de la Trinidad es el fundamento de enseñanzas claves, esenciales para el Evangelio. Por ejemplo, quienes niegan la Trinidad, por lo general van a negar que el Señor Jesús es Dios. Y si el Señor Jesús es Dios, entonces ese Jesús no puede salvar. A su vez, si negamos que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son distintos, negamos las características personales o relacionales natural de Dios, las características personales o relacionales de Dios. Por ejemplo, Dios no sería un Dios amoroso desde toda la eternidad si no si hubiera tenido que esperar hasta crear al ser humano para amar a alguien. Y esto no es así. Dios ha sido amoroso y es eternamente, porque ya amaba a su Hijo mucho antes de la
fundación del mundo y de la creación. Pero si Dios es más que una persona, estas personas entonces pueden amarse unas a otras desde toda la eternidad. Es importante creer en este Dios relacional, entonces, el cual existe en una relación de amor propia, porque esto afecta la forma en que nos vamos a relacionar también unos con otros y con Dios. Justamente podemos ver algunos aspectos de esta relación. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son personas que viven en relación una con otra, y esto lo ha sido desde toda la eternidad, antes de relacionarse con nosotros los humanos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no son entidades impersonales. Cada una de ellas posee personalidad y desde la eternidad han vivido en una relación personal entre sí. Les llamamos personas porque viven en relación unos con otros. Cada miembro de la Trinidad puede referirse a sí mismo como yo y puede comunicarse con otro miembro de la Trinidad como tú. Aunque el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios, son lo suficientemente distintos son lo suficientemente distintos entre sí para amarse unos a otros, para darse unos a otros, para comunicarse unos a otros y para vivir unos por otros. Y esto los convierte en personas. Veamos la relación del Hijo con el Padre. Ya lo hemos dicho, desde la eternidad el Hijo ha sido el amado y unigénito Hijo del Padre. De nuevo el texto de Juan 3:16. Cuando el Señor da a su Hijo unigénito. También la palabra nos dice que el Hijo ha tenido vida desde siempre. El tener vida en sí mismo, así como el Padre tiene vida en sí mismo, es lo que dice Juan 5:26. El Hijo ha existido eternamente como Dios y es de la misma naturaleza del Padre, aunque su existencia procede del Padre. Eternamente el Hijo se ha relacionado con el Padre como un hijo y el Padre se ha relacionado con el Hijo como un Padre, aunque entendemos que no en el sentido físico. Y dado que su Hijo se ha relacionado eternamente con el Padre, como un hijo, ha sido eternamente obediente también al Padre. El Hijo actúa en un rol de subordinado. Por eso el Señor Jesús dijo en Juan 14:28, el Padre es mayor que yo. Es importante enfatizar aquí que la obediencia eterna del Señor Jesucristo a su Padre de ninguna manera disminuye ese valor como Dios Hijo. Aunque Jesús tenía una posición de autoridad menor que el Padre, o tiene una posición de autoridad menor que la del Padre, es igual al Padre en su naturaleza. Jesús debe ser adorado y glorificado al mismo nivel que el Padre. Jesús dijo que todos debieran honrar al Hijo como se honra al Padre. Juan 5:23. Esta es la relación entonces del Hijo con el Padre. Veamos la relación del Espíritu Santo con el Padre y el Hijo. En Juan 15:26, el Señor Jesús dijo que nos enviaría el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Entonces, aunque el Espíritu procede del Padre, es igual al Padre y al Hijo, y deben ser honrados de la misma manera. Hay que tener presente entonces que esta procedencia, así como el hecho de enviar al Espíritu Santo, tiene lugar entre las tres personas que viven una relación de amor entre sí. Entonces, las personas de la Trinidad, aunque tengan iguales atributos, la primera es el Padre, la segunda es el Hijo, enviado por el Padre, y la tercera persona es el Espíritu Santo, que procede del Padre y del Hijo. Esto es lo que se llama la doctrina de la procesión o la procedencia, y el orden no es invertido. En las Escrituras
se presenta al Padre proponiendo siempre, al Hijo ejecutando este consejo divino y al Espíritu Santo capacitando y aplicando este propósito y haciéndolo eficaz en la experiencia del creyente. Por último, vamos a ampliar un poco más acerca de la estructura de la Trinidad, cómo está estructurado la Trinidad. Y quiero enfatizar nuevamente que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han existido en una estructura de relación. El Padre es la cabeza, luego el Hijo y luego el Espíritu. Y cada una de estas tres personas iguales y eternas tiene una posición de autoridad basada en su relación con las demás, unos con otros. Las tres personas de la Trinidad no deben ser consideradas como individuos separados. La unidad de su ser significa que son de la misma esencia y que las tres personas se impregnan una a la otra, habitan una en la otra y comparten sus atributos unas con otras. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo experimentan una cohabitación mutua de, de una manera que los seres humanos jamás podríamos experimentar. Los seres humanos somos personas e individuos, puesto que cada uno de nosotros es un ser individual. Pero Dios es tres personas y un solo ser, pero un solo ser. Por lo tanto, podemos decir que no hablamos de los miembros de la Trinidad como individuos. No decimos que hay tres seres en la Trinidad. Esto es como si el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueran como individuos humanos. No decimos que hay tres personalidades en la Trinidad, aunque cada uno de sus miembros tiene personalidad. No hablamos de las personas de la Trinidad como separadas. Utilizamos la palabra distintas. Son tres personas distintas, pero no están separadas, son uno. No queremos dar a entender que hay tres individuos separados de la Trinidad. Y como humanos, reflejamos la personalidad de Dios y sus relaciones. La Trinidad, este Dios tripersonal, es el origen de nuestra personalidad. Esto nos va a servir para un próximo estudio. Las tres personas de la Trinidad tienen mente, cada una de ellas tiene mente, tienen voluntad, tienen emociones y se relacionan entre ellos y se relacionan con nosotros. Y Dios nos hizo así, a su imagen, como persona. Nosotros también tenemos una mente, una voluntad y emociones, y por ser personas tenemos la capacidad de relacionarnos unos con otros y también con Dios. Es importante también en este punto tocar acerca del tema de la oración y cómo la palabra de Dios nos enseña con respecto a la oración, que debe ser la oración trinitaria, donde cada uno de las personas de la Trinidad también ocupa un lugar, o un rol, o una acción. Por lo tanto, como trinitarios debemos orar al Padre. A Él tenemos que orar. En el Espíritu, guiados por el Espíritu y en el nombre de su Hijo. Esto dijo el Señor. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y también dice Romanos 8:2, y de igual manera el Espíritu nos ayudará en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Entonces oramos al Padre en el nombre del Señor Jesús y guiados por el Espíritu Santo. Lo mismo ocurre con la adoración. La adoración trinitaria reconoce que venimos ante el Padre con la ayuda del Espíritu y sobre la base de la obra expiatoria del Hijo.
Dice Hebreos 10:13, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, donde está Dios, por la sangre del Señor Jesucristo. Y Filipenses 3:3, pues lo que adoramos por medio del Espíritu de Dios, somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. Nuevamente, entonces, adoramos al Padre a través de la obra del Señor Jesús y con la ayuda del Espíritu Santo. Bueno, tenemos la bibliografía que ya he compartido en otras oportunidades, que es muy interesante y donde podemos ampliar de mayor manera sobre este tema. Por último, terminamos con estas actividades prácticas que nos sirven para fortalecer o afianzar los conocimientos de la lección. En primer lugar, de todos los versículos que hemos compartido y muchos más que hay en la palabra de Dios, la primera actividad es citar un versículo bíblico en que se mencione las tres personas de la Trinidad. En segundo lugar, defina sencillamente qué es la Trinidad o un Dios trino. Con sus palabras, defina lo que significa la Trinidad o qué significa que Dios es un Dios trino. Y en tercer lugar, por qué es importante para mí la doctrina de la Trinidad. Bueno, que el Señor nos ayude, su Espíritu nos guíe y podamos afianzar este concepto tan importante, este misterio tan tremendo, pero también de tanta importancia para nuestras vidas y nuestras relaciones. Esto nos va a ayudar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, cómo debe ser la relación con nuestro Padre, cuál debe ser la relación con su Hijo, el Señor Jesucristo, y también nuestra relación con el Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad, pero todas ellas forman un solo ser o un solo Dios. Gracias por este tiempo y terminamos este estudio también con una canción muy conocida, la doxología, donde se menciona la adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muchas gracias. Canta conmigo. A Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eterna Consolador, unidos todos a Dios el Padre celestial, al Hijo nuestro Redentor, al eternal Consolador, unidos todos En esta noche le vamos a alabar. ¿Cuántos le van a alabar conmigo? Cántelo de nuevo.